Mi gente, bienvenidos a estudiar la segunda parte del Sermón del Monte del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, pero ahorita vamos en el capítulo 6 y vamos a ir al versículo 16 y esto Jesús nos habla del ayuno. Ay, esto es muy buen tema, pues ahorita muchos de nuestros hermanos están en eso de la cuaresma y ellos ayunan los viernes de no comer carne. Bueno, variables son los ayunos, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Es el ayuno conforme a nosotros o es conforme a la palabra de Dios? Vamos a lo que dice la palabra. Dice el capítulo 6, versículo 16 de Mateo, dice Jesús y el ayuno. Cuando ayunes, escucha lo que dice, cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Padre nos viene diciendo desde la limosna, la oración y el ayuno, que esto lo hagamos en secreto. Esto no se habla, no se divulga. Como nuestros hermanos nos enseñan que los viernes ellos no comen carne, eso ya no es secreto para nosotros, todo el mundo lo sabe. Pero papá Dios nos dice, cuando tú ayunes, no seas como los hipócritas. Lo mismo que les dijo en la oración, no seas como los hipócritas que están parados o en las calles o dando limosna para que todo mundo lo sepa diciéndolo o gritándolo en las calles. ¡Ey, estoy regalando comida! ¡Ey, voy a ir a darle de comer a los huérfanos! ¡Voy a ir a darle de comer a las viudas! La gente no tiene que saber lo que tú haces para Dios en el ayuno. Y como el Padre me dijo que todo esto de Mateo lo iba a encontrar en Isaías, pues vámonos al libro de Isaías porque es verdad. Mi Padre no miente. Vámonos a Isaías capítulo 58. Dice, el verdadero ayuno. Bueno, y como papá Dios me dijo que estaba en Isaías todo lo que íbamos a leer, pues vámonos a Isaías capítulo 58. Yo no tengo un padre mentiroso. Papá Dios aquí habla en el 58, dice, el verdadero ayuno. Así es que vamos a leer lo que nos dice. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Ay, pues eso está bueno, pero en el ayuno. Versículo 3 dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Todavía cuestionan con una pregunta aquí a Papá Dios. Dice, he aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Papá no nos miente aquí. Hacemos el ayuno por alguna cosa que queremos. Como por ejemplo, nuestros hermanos están en la cuaresma. ¿Es secreto para todo el mundo que ellos no comen carne los viernes en las cuaresmas? No, no es secreto. Entonces, no lo están haciendo conforme a Papá Dios, sino que lo hacen para ser vistos por todo el mundo. En el versículo 4, Dios nos da específicamente la razón por qué ayunamos nosotros. No es para Él, es para nosotros. Miren lo que dice. He aquí que para contiendas y debates ayunas, y para herir con puño inicuamente. Y después nos dice Dios, no ayunes como hoy, no lo hagas como lo estás haciendo, para que vuestra voz sea escuchada en lo alto. Si nosotros dejamos de ayunar como nos han enseñado, entonces Papá Dios va a escuchar nuestra voz. Porque ahora nos han enseñado, no comas carne en la cuaresma, los viernes son santos. No, los viernes no son santos. La Génesis nos dice en la creación, 6 días trabajó Dios y el séptimo lo descansó. Así que no es el viernes. Porque la semana comienza el domingo. Váyase a su calendario y mire cómo comienza la semana. Y termina en el día séptimo, en el sábado. Ese es el día santo, porque la creación lo bendijo y lo santificó. Y dijo, 6 días trabajarás y el séptimo lo descansarás, porque es día del Señor. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su cabeza, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Escucharon lo que nos está diciendo? Día agradable a Jehová. O sea, el día que tú escoges para ayunar, ¿tú crees que tú estás haciendo las cosas que le agradan a Dios? Sí te está diciendo, inclina tu cabeza, aflige tu alma. ¿Y cómo es afligir el alma, Ceci? Ahorita lo vamos al final. Versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad,
soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es esto? Hace una pregunta Dios. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. No, otra pregunta. Capítulo 8 dice, entonces será tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será su retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de tu yugo el dedo amenazador, Cecilia, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas hacerá tu luz y tu oscuridad hará como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Ese es el verdadero ayuno. Isaías capítulo 58. Les voy a dar para que lean, tarea, lean. Desde el Antiguo Testamento vamos a comenzar para que veamos que en tiempos diferentes todos ayunaron. Por eso nos dice Dios que nosotros debemos de estar bajo los profetas también. ¿Por qué? Porque ellos también hicieron esto. Vamos con Jueces capítulo 2 versículos 26. Primera de Samuel capítulo 7 versículo 6. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 22. Y esto era por el rey David y esto tiene una buena razón. Ya les voy a decir. Primera de Reyes 19:8. Esdras 8:21. Nehemías 9 del 1 al 3. Esther capítulo 4 versículo 16 al 17. Daniel capítulo 1 versículo 11 al 15. Y del 9 al 3. Daniel también, mi gente, ayunó por dos cosas. Ahora, Daniel hizo dos tipos de ayuno. Ahorita vamos a regresar a ver eso. Joel capítulo 2 versículo 12 al 13. Jonás capítulo 3 versículo 5. Ahora, no podíamos faltar nosotros en el Nuevo Testamento. Vámonos al primero del Nuevo Testamento. Jesús. Jesús ayunó y no por ser el Emanuel con nosotros, no iba a hacer las cosas. No porque él fuera el Dios, no iba a enseñarnos a hacer las cosas, no. Él tenía que hacer las cosas perfectamente para que nos enseñara a nosotros a hacerlo. Ahora, con Jesús, nos dice que él fue llevado al Espíritu para tentarlo. No porque él tuviera pecados, porque te les voy a explicar el ayuno, sino porque él tenía que vivir las tentaciones en el ayuno y ayunó 40 días y 40 noches. Y en esos 40 días y 40 noches no tuvo hambre. Hasta que terminó, vino el tentador. Ahorita les voy a explicar eso. En Lucas hubo una mujer que era entregada a Dios. Oraba y ayunaba, oraba y ayunaba. Y en Hechos, en Ana fue capítulo 2, versículo 3 al 7 o 37, algo así, no me acuerdo. En Hechos se oró para escoger quién iba a ocupar el lugar de Judas, el traicionero. Pero también en Hechos, capítulo 13, versículo 2 al 3, se oró por el Espíritu Santo. Estaban unánimes orando cuando vino el Espíritu Santo. Pero el mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. Porque se debe de ayunar, mi gente, para no caer en tentación. Dice, velad y orar para que no seamos tentados. Y en la oración que leímos ayer, Dios nos decía que nos mantuviéramos orando en secreto, porque Él nos premia en público. Ahora, ¿para qué es el ayuno, Ceci? Pues si yo tengo un problema muy grave que yo no puedo resolver, la oración me va a ayudar. Si yo tengo que pedirle perdón a Dios por algo muy grave, la oración me va a ayudar.
Tenemos que entender que por eso es que el libro de Mateo está conectado con Isaías, porque Dios nos dice todo lo que se le fue dicho a los profetas para que en el Nuevo Testamento nosotros supiéramos cómo hacer las cosas. Ahora, otra de las cosas en el ayuno, mi gente, ¿qué beneficios tiene? Primero, nos enseña Ana en Lucas que este ayuno lo hacía ella para permanecer espiritualmente fuerte. Y la segunda era de mantenernos en Jesús firmes. Para eso es. Pero ¿cómo se hace el ayuno, Ceci? El ayuno es nada más entre usted y Dios. Nadie lo sabe. Y si de preferencia lo va a hacer, hágalo a solas. Váyase a la montaña. Váyase en la playa. Váyase a un lugar donde no esté su familia junto, porque la familia es piedra de tropiezo para el ayuno. Se lo digo por experiencia. Ahora otra cosa le voy a decir. Cuando usted vaya a ayunar, que no venga nadie ni le diga, el Señor me dijo que te pongas en ayuno. Mentira del diablo. Porque papá Dios nos dice que nadie sepa que tú estás ayunando. Si a usted viene y le dice, póngase a ayunar porque el Señor me dijo que se ponga en ayuno. Mentira del diablo. Porque en Isaías 58 nos dice que hacen que ayunen para oprimir a los trabajadores, o sea, a la gente. Cuando usted esté en ayuno, hágalo para Dios. Dice, inclina tu cabeza. Es oración. Es retener la carne de comer, de tomar. Ahora, en el ayuno de Daniel les decía que fue diferente porque él ayunó para no caer en tentación de la comida del rey, pero también ayunó por su pueblo. Ahora, en 2 Samuel nos enseña que el rey David ayunó para alargarle la vida al hijo y no se lo matara a Dios. Pero lo que Dios ya había hecho no lo podía cambiar porque ya se lo había dicho a David. Y aún así David ayunó 3 días. Y el niño duró 7 días vivo, pero al 7º día fue desvivido porque Dios así lo había mandado al rey David. No porque sea rey, no iba a hacer ayuno, sino al contrario, porque era el rey, tenía que poner el ejemplo, pero sus trabajadores no sabían que él estaba ayunando. Ellos solamente miraban y decían, está triste porque el niño va a morir. Está triste porque no quiere comer por el niño. No, es porque él estaba ayunando en secreto. Ahí está el perfecto ejemplo. Y Jesús nos da el ejemplo del ayuno para no caer en tentación. Así que mi gente, ese ayuno que les dice no se come carne el viernes, mentira del diablo, porque son puestos por sacerdotes, pero no por Dios, porque todo mundo sabe de ese ayuno. Cuando usted ayune, que ni el gato ni el perro lo sepa, nadie, solamente entre usted y Dios es el ayuno.